Gracias, Dayami, estás muy bien informada, pero ¿cuál hepatitis? Bueno, les decía que estoy feliz porque hoy cuento con un solo invitado, pero es miembro del grupo, miembro directivo de la directiva del grupo cubano de expertos que estudian enfermedades del hígado. Es también el jefe del departamento de gastroenterología del Hospital Universitario Calixto García. Un placer tener aquí al doctor Waldo García Ferrera. Bienvenido, Waldo. Gracias. Ya escuchaba al público. Y efectivamente a todos nos ocurre lo mismo, asociamos la cirrosis hepática con el alcohol. Pero antes de hablar la causa que puede provocar la cirrosis, me gustaría que usted nos dijera qué cosa es la cirrosis hepática. Bueno, básicamente la cirrosis es realmente la consecuencia final de muchas enfermedades del hígado, crónicas del hígado, que terminan en esta, o sea, produciendo cambios importantes en la glándula hepática y al final llevan a trastornar la función de este órgano. El alcoholismo antes de este órgano, que creo que había unas imágenes ahí del hígado, porque sabes que hay personas que no saben dónde está el hígado. Bien. Bueno, el hígado se encuentra en el abdomen, o sea, en la región superior del abdomen, en lo que es el lado derecho, ¿no? Para que se entienda, ahí se ven perfectamente. El hígado incluso tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, y el lóbulo izquierdo sobrepasa lo que es la línea media, y hay una porción de hígado que está hacia la izquierda. Te decía, Raquel, que iba a explicar, es un poco complejo, pero bueno, ¿qué pasa en la cirrosis hepática? Si pudiéramos poner esa imagen, la cirrosis, en la cirrosis se produce una distorsión, se cambia la estructura de ese órgano que estamos hablando, que es el hígado, que es una glándula, es la glándula mayor del cuerpo, y lo que se produce básicamente es la muerte de las células. Es eso que estamos viendo ahí, doctor. La muerte de las células, que ocurre durante muchos años, y que esas células se van reponiendo por células nuevas, y en ese proceso de reparación se van produciendo, el organismo tratando de reparar el hígado inflamado o dañado por muchas causas, se producen nódulos que se llaman, que son muy característicos de la cirrosis hepática, los nódulos, esas imágenes redondeadas que vimos ahí en la superficie del hígado, y se va produciendo un proceso de cicatrización o fibrosis, como llamamos nosotros, que esta fibrosis lo que va haciendo es que va sustituyendo áreas de tejido que antiguamente estaba ocupado por células que funcionaban, y ya lo que va quedando con los años es tejido cicatrizal, o sea, fibrosis o fibra colágena que no tiene función, no tiene las funciones normales de la célula, y eso trae como consecuencia que al paso de los años el número de células funcionantes que quedan sea muy escaso, y estas células, estas pocas células que quedan, tienen que asumir el trabajo de las que ya no están, y llega un momento en que ya estas claudican en sus funciones, y es que ya empiezan a manifestarse todos los síntomas que tiene el paciente. Y es un órgano vital, ya vimos hasta inclusive la posición, sus funciones. Y con relación en relación con las causas, doctor. Sí, son múltiples las causas de cirrosis hepática. El excesivo consumo de alcohol es una causa de las más importantes. La otra causa son las infecciones por los virus de hepatitis, y de ellos el más importante es el virus de la hepatitis C. O sea, la infección crónica por el virus de la hepatitis C hoy es la primera causa de cirrosis hepática en el mundo occidental y en Cuba también. Y hay otras causas, hay otros virus de hepatitis, como el virus de hepatitis B, el virus de hepatitis delta, que es un virus que necesita la presencia, o sea, que tiene que asociarse al B para infectar a la persona, pero también es causa de cirrosis hepática. Hay causas genéticas y metabólicas, por ejemplo, la hemocromatosis hereditaria, que es una enfermedad en la cual se deposita hierro en el hígado y se daña el hígado y lleva a la cirrosis hepática. La enfermedad de Wilson, que es en la cual se deposita cobre en el tejido hepático y también produce cirrosis hepática, es más frecuente en niños, adolescentes. ¿Puede tener un niño cirrosis hepática? Sí, los niños tienen cirrosis hepática también. Hay causas genéticas, metabólicas también, y hay infecciones virales también. El virus C, el virus B producen cirrosis hepática. En el caso de la hepatitis B, ya han disminuido, o sea, lo que es la frecuencia de la cirrosis por virus B ha disminuido en el país, debido a que hace ya 25 años se vacunan a los niños recién nacidos en las maternidades, en los hospitales maternos, y entonces ya apenas en las consultas especializadas vemos estos casos con cirrosis por virus B. Y hay otras causas menos frecuentes, la hepatitis autoinmune, que también es una causa de cirrosis hepática, en la cual, por ejemplo, el sistema defensivo del organismo ataca a las propias células del hígado. Hay causas medicamentosas también, o sea, el uso de fármacos, de medicamentos, de algunos tóxicos, y otras causas que son más infrecuentes.
Y la hepatitis C, yo he escuchado que se puede adquirir por una transfusión de sangre, por algo así. Si provoca la cirrosis hepática, ¿cómo combatir entonces la hepatitis C para Sí. que no llegue a convertirse En en el caso de cirrosis? la hepatitis C no tenemos, no existe todavía ni en Cuba ni en el mundo todavía, lamentablemente, una vacuna para prevenir la infección. Aunque se están desarrollando protocolos o prototipos de vacunas para hepatitis C, incluso en Cuba, pero ha sido muy difícil. En el caso de la hepatitis C, habría que tratar de prevenir la infección y esto se lograría, por ejemplo, evitando el uso de transfusiones innecesarias, aunque hoy la sangre es muy segura, o sea, la sangre que se dona en los bancos de sangre, en Cuba también, pues se testa para este virus y la sangre que es positiva se desecha y no se usa, pero evitando incluso instrumentaciones innecesarias, teniendo sexo seguro, porque la hepatitis C también se puede transmitir por vía También. sexual, aunque es una vía poco eficiente, pero es una vía también que existe. También. Y las personas que usan tatuajes, que usan piercing, que usan estas argollas, pues tienen riesgo también de adquirir los tatuajes, el virus de la hepatitis C. Ya. ¿Y qué síntomas siente una persona que si los puede identificar cuando tiene cirrosis hepática? Bueno, en el caso de los síntomas, los síntomas dependen del estadio, vamos a llamar así, en que se encuentre la enfermedad. O sea, en los estadios iniciales, en los primeros años, bueno, ahí se ve una imagen donde hay ya nódulos en el hígado, pero hay zonas que se ven todavía que no tienen nódulos, que son zonas donde hay más células normales, y entonces en estadio precoz de la cirrosis, pues ya esto que estamos viendo ahora es una cirrosis en estadio más avanzado. Pero bueno, dependiendo del estadio es que van a aparecer los síntomas. En estadio precoce prácticamente el paciente no siente nada. O sea que la inmensa mayoría de los pacientes que tienen cirrosis hepática no tienen síntomas. Se hacen su vida normal y pueden tener algunos síntomas leves como decaimiento, cansancio muy discreto ante actividades que antes no le producían cansancio, pérdida de apetito, pero son síntomas inespecíficos muy leves. Ya cuando la enfermedad avanza en estadio más... ya como vimos en la imagen, donde hay muchos nódulos en el hígado, donde hay mucha cicatrización, pues ya aparecen incluso complicaciones, ya es el paciente, por ejemplo, que puede tener aumento de volumen del vientre, lo que le llamamos nosotros ascitis, puede tener también aumento de volumen de las piernas, o sea, se llena de líquido, el paciente puede incluso debutar un día con un sangramiento, vomitar sangre, Ay, sí. puede el paciente acudir al médico porque está defecando oscuro. Generalmente ellos lo refieren como cacas en forma de borra de café, de chapapote, y esa es la expresión de que está sangrando, de que tiene varices en esófago o en estómago que están produciendo un sangramiento. Y hay pacientes que se ponen amarillo, que es lo que le llamamos ictericia a nosotros. Otros pacientes, por ejemplo, debutan con síntomas neuropsiquiátricos, desorientados. La familia nota que ellos están hablando cosas incoherentes o tienen sueño durante el día, insomnio en la noche. Es lo que le llamamos nosotros encefalopatía hepática, que no es más que la intoxicación del cerebro por sustancias que el hígado no puede procesar, que no puede metabolizar. Y en fin, hay otros síntomas más, ¿no? Usted me va diciendo los síntomas y además yo también sé de uno, no sé si será real, que a los hombres se les inflaman las mamas. Sí, eso ser? es lo que llamamos ginecomastia. O sea, la ginecomastia es el aumento de volumen de las mamas en el hombre, que como todo el mundo sabe, son glándulas que no tienen función en el hombre, sí en la mujer, y en ese caso se debe a muchas cosas, pero una es que el hígado no puede metabolizar, no puede procesar los estrógenos, que son hormonas más bien femeninas, pero que el hombre también las produce, y eso explica que se estimule a esas glándulas que se desarrollan en este caso. No, realmente conocía esto por una persona que conozco que está enferma de cirrosis hepática y que casi todos en la casa y los amigos hemos comenzado a relacionar la cirrosis con el cáncer. ¿Estamos en lo cierto o no es así? Bueno, la cirrosis hepática sé que es una creencia popular, ¿no? Vamos a llamar así en nuestro país, de que la cirrosis y el cáncer de hígado es la misma situación, la misma cosa, ¿no? Realmente son dos entidades, dos situaciones diferentes. La cirrosis hepática no es cáncer de hígado, no es cáncer. En la cirrosis no hay células malignas, no hay células cancerosas. Y en el cáncer de hígado, por supuesto, sí es un cáncer, que es un tumor que empieza a crecer y sí está formado por células malignas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el cáncer hepático se desarrolla con más frecuencia en pacientes que tienen cirrosis hepática. O sea, mucho más que en pacientes que no tienen cirrosis. O sea, que el cáncer hepático se desarrolla en ese terreno propicio, que es el hígado cirrótico lleno de cicatrices,
con mucho más frecuencia que en personas que tienen un hígado normal. O sea que esto vendría siendo el cáncer hepático una complicación a largo plazo de la cirrosis hepática. Bueno, pues entonces creo que el profesor ha sido muy claro. Él temía, porque decía, la primera pregunta de explicar las características, él estaba un poco compleja para el público, para esta gran familia, pero lo hemos entendido, doctor, perfectamente. Y entonces vamos a dar una pausa y luego vamos a regresar con el diagnóstico, cómo diagnostica la medicina la cirrosis hepática. Siga